Ruimán, escuchando algunos de tus manifiestos, algo que me resuena y me preocupa es cuál debería ser nuestra actitud desde nuestro pequeño lugar frente a lo que está sucediendo globalmente en el mundo, ¿no? Respecto a los gobiernos, al sufrimiento generado, a la falta de vocación, a las guerras, a la devastación del medio, algo que parecería no generar mucha esperanza, desde la falta de verdadero compromiso y verdadera vocación que debería tener la política para con el otro. Y pareciera que nunca fuese a solucionarse y bueno, desde nuestro pequeño lugar si podemos hacer algo, si ser expectantes. ¿Qué hacer frente a eso, no? Mira, tengo una respuesta inmediata dentro de lo complicado que es responder algo así. Y es que hay algo que podemos hacer ahora mismo. Y es que no podemos querer buscar soluciones para todo el mundo ahí fuera cuando no la hemos encontrado para nosotros. Y eso lo podemos hacer instante a instante. Por ejemplo, en las ceremonias tenemos un impulso hacia esa unión con la eternidad tan fuerte, en tan poco tiempo, en un espacio tan pequeño, pero después tenemos tanto tiempo y tanto cielo y tanto río, tanto bosque, para que eso se quede con nosotros y se quede aquí, usando el altar, el símbolo de este mundo. Ese es el gran trabajo. Y eso justo, como eso no se hace, como eso se ha traicionado y eso se ha olvidado, y el daño ha empezado por uno mismo, si un hombre sanara eso y cambiara, sería la prueba viviente de que hay esperanza. Y eso es una respuesta inmediata, porque eso es algo que todos podemos hacer con todo esmero y no se hace. Todos hacemos daño al mundo porque nos herimos, no hemos hecho este trabajo. Y todos cambiarían el daño que han hecho toda su vida al final de sus días por un poco de paz. Y eso se puede enseñar, y eso se puede conseguir. Y hoy podemos acercarnos muchísimo a eso. En realidad no hay salida, no hay intercambio, no hay nada que al final perdure, sino la naturaleza verdadera que somos. No hablemos de cambiar el mundo hasta que eso esté hecho. Y después, casi seguro no tendrás esa pregunta. Sabrás qué hacer. Muy claro, gracias. Adiós.